Bien, vamos a comenzar el curso definiendo los objetos de trabajo, ¿sale? Eh, Vamos a comenzar a definir el objeto de estudio. Y es que en lo general nosotros vamos a tratar de ver dentro de redes el objeto básico de trabajo que es un poquito más abajo, más abstracto, ¿sale? Que va a ser los grafos. Y para eso, pues vamos a desarrollar teoría de grafos. ¿De acuerdo? ¿Qué es un grafo? Un grafo es un objeto formado por dos tipos de elementos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Tenemos por aquí uno, tenemos este tipo de puntitos, ¿sale? Por definirlos de alguna manera, ¿de acuerdo? Son objetos en lo general, desde un punto de vista muy abstracto, simplemente están ahí, son unos puntos, literal, ¿de acuerdo? Y que están o que se van a encontrar unidos mediante unas líneas, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos estas líneas de acá, ¿sale? Tenemos por acá este otro. Digamos que por aquí tenemos este de acá. Digamos que tenemos esta de acá por aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este objeto, en lo general, con el cual vamos a trabajar, esta red o esta malla, ¿de acuerdo? Este grafo que tenemos aquí, en su conjunto, que está aquí encerrado, eso es un grafo, ¿de acuerdo? Eh, Este grafo consta solamente de dos objetos, palitos y bolitas, puntos y rayas, ¿de acuerdo? Esos son los objetos que van a conformar nuestro grafo, ¿vale? El grafo le vamos a dar un nombre en su conjunto, va a tener una serie de elementos, vamos a llamarlos, a enumerarlos de diferentes formas, y vamos a definir cuáles son sus componentes. Una vez que nosotros tomamos un objeto de estos y lo tomamos de un contexto real, esta es la máxima abstracción que podemos agarrar de él, ¿de acuerdo? Es decir, descomponemos todos los elementos de todas sus propiedades y nos quedamos con los elementos más básicos que podríamos decir de él. Y solamente tenemos dos tipos de objetos, que son los puntitos y las líneas que tenemos aquí, con características obviamente diferentes, donde lo que tenemos es una serie de puntos unidos a través de líneas, ¿de acuerdo? Les vamos a dar un nombre a cada uno de estos elementos y vamos a definir sus propiedades más básicas. Ya después, regresándolos a su contexto, van a agarrar otras propiedades, pero esta es la forma más abstracta del objeto pues, que podamos tener, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues es la forma más elemental del mismo. Entonces vamos a empezar con las definiciones básicas, ¿de acuerdo? Entonces, pues este es un tema de teoría de grafos. Tenemos que definir qué es un grafo. Así es que vamos a comenzar con esa parte. Eh, en general, vamos a hablar a través de definiciones y de más resultados. Entonces, vamos a tratar de irle dando esa estructura. Entonces, comenzamos con una definición, ¿de acuerdo? Un grafo, un grafo G, ¿de acuerdo? Es un objeto el cual pues lo estamos definiendo
em, a través de sus dos elementos. Entonces, es un objeto formado o que está formado por dos conjuntos y en general nosotros vamos a definir estos conjuntos como finitos. Si bien es posible que sean infinitos el número de puntos o el número de líneas sean infinitos, en general nosotros vamos a trabajar con grafos donde el número de puntos o de líneas sean finitos, es decir, tengamos un número bien definido de ellos. ¿Sale? Por dos conjuntos finitos, V de G, es decir, un conjunto V que corresponde al conjunto G, y E de G, tal que, y vamos a describir estos dos conjuntos, este conjunto B de G y este conjunto E de G. ¿De acuerdo? Tal que V de G, o simplemente V, es un conjunto no vacío de elementos llamados, y el nombre que se les va a dar va a depender en estos momentos de que estamos trabajando con grafos, ¿de acuerdo? Si lo extendemos a redes, a algunas otras áreas, cambia de nombre, pero para nosotros en el contexto más básico los vamos a llamar vértices, ¿de acuerdo? Es decir, los puntitos o los puntos los vamos a llamar vértices, ¿de acuerdo? Si ustedes leen este texto en inglés, bueno, vertex sería el nombre que se les haría. ¿Sale? Por eso es que utilizan la letra V, ¿de acuerdo? ¿Sale? El otro conjunto, E de G o E, es un conjunto, ¿sale? De elementos llamados aristas. Bueno, se llaman aristas y generalmente, como viene del vocablo en inglés, el vocablo en inglés para las aristas es edge. De ahí que se utiliza la letra E en lugar de una letra A de arista. ¿De acuerdo? Con la posibilidad de que E sea vacío. Esto es importante porque mientras el conjunto de vértices es no vacío, el conjunto de aristas puede ser vacío. Es decir, podemos tener casos donde solamente tengamos vértices, pero no aristas. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista visual, por llamarlo de alguna forma, esto sería el grafo. Esto sería nuestro grafo G. Pero si nosotros tratamos de describirlo de manera muy abstracta, estaríamos hablando de un grafo G que está formado por B de G y E de G, ¿de acuerdo? Donde V de G es un conjunto que contiene los vértices que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para referirnos a esos vértices, tendríamos que numerarlos o nombrarlos. Por ejemplo, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9. Entonces, V contiene
los elementos V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9. ¿Sale? Y contiene las aristas que pertenecen al grafo G, ¿de acuerdo? Y que hay que numerarlas también. Digamos que este es E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 y E10. Entonces, el conjunto EG contiene a E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 y E10. Sale. Esta sería la forma abstracta de nuestro grafo. Mientras esta estructura es una forma, mientras la estructura que tenemos aquí es una forma visual del grafo. Esta sería la estructura abstracta, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos escribiendo o numerando sus elementos, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo, hay algo interesante porque como que nos falta un poco de información para describir el grafo. ¿Vale? No sé si ya lo notaron. Por ejemplo, yo podría agarrar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. ¿Sale? Y unirlos a través ¿de cuántas? De 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Y esta forma que tenemos aquí es un grafo. Tiene 9 vértices, tiene 10 aristas, pero no es igual a este. Nos falta información, ¿de acuerdo? ¿Qué información es la que nos está faltando? ¿Qué es lo que tendríamos que agregar para decir, bueno, tengo un grafo, tiene 9 vértices, tiene 10 aristas y pues va a tener esta estructura? ¿Qué es lo que tendríamos que agregar? Las figuras que tiene. Más o menos. Las Entonces, uniones. las uniones, ok. Consideren que no van a colocar dibujitos, que solamente van a tener así como que un listado. Hagan de cuenta que van a agarrar a su ayudante, ¿de acuerdo? A su técnico y le van a decir, oye, vete a sacar la información de ese grafo y él lleva un cuaderno y vas a anotar. Son estos vértices, estas aristas y qué más tendría que anotar para que ustedes pudieran decir, ah, esta es la estructura. La unión entre vértices. Ok, básicamente sí. Pero la unión entre vértices se da a través de las aristas, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, ya sabemos que son los vértices, ya sabemos que tenemos aristas. Lo que nos vamos a decir es que vamos a definir la estructura además de las aristas. Es decir, en océano vacío, tal que cada arista E del conjunto de aristas tiene asignados
un par no ordenado de vértices U, V, ¿sale? Obviamente U y V en el conjunto de vértices de G, llamados vértices finales de E, ¿de acuerdo? Es decir, en esta parte, además de decir, ¿sabes qué? Estas son las aristas, tenemos que hacer lo siguiente. E1 es el par ordenado, V2, V2, porque sus vértices finales en el caso de E1 es el mismo. En el caso de E2, diríamos A, V2, V3. ¿De acuerdo? En el caso de E3, tendríamos que decir V3, V4. En el caso de E4, tendríamos que decir V2, V9. En el caso de E5, tendríamos que decir V3, V5. En el caso de E6, tendríamos que decir V4, V5. En el caso de E7, tendríamos que decir V5, V6. ¿De acuerdo? En el caso de E8, tendríamos que decir V5, V6. ¿Sale? En el caso de E9, tendríamos que decir V7, ¿por qué puse una E? V8, y en el caso de E10, tendríamos que decir V8, V9. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, toda esta información nos describe el grafo G, porque ya tenemos los vértices, las aristas y cómo se relacionan los vértices con las aristas. Estos tres elementos son los que nos definen, ¿sale? El grafo G. Obviamente, al tener esta relación, pues este grafo ya sería diferente a este, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no habría confusión en la información. Ahora, el detalle es que nosotros podemos tener dos grafos, o podemos tener nada más la información y dibujarlo según nos convenga, ¿de acuerdo? En el sentido de decir, bueno, tenemos un grafo, digamos que tenemos el grafo H, ¿sale? Con V de H y ¿qué será? E de H. Tal que V de H está formado por los elementos B1, B2, B3 y V4, ¿sale? EH está formado por E1, E2, E3, nada más E3 porque pues, me da flojera, ¿de acuerdo? Y podemos decir, E1 va a relacionar B2 con B3, ¿sale? E2 va a relacionar V1 con V4 y E3 va a relacionar V4 con V2. Entonces, aquí con esto es toda la información que nosotros necesitamos para construir el grafo. Y ya depende de nuestra elección cómo colocarlos. Podríamos decir, quiero representar de manera
visual el grafo. Pues puedo decir, aquí está V1, V2, V3, V4. ¿Sale? Y van a estar relacionados. A ver, este es V2 con V3. Bueno, pues este es E1. E2 es V1 con V4. Sería esto de acá. Este es E2. ¿Sale? Y E3 es V4 con V2. ¿Sale? Aquí esto sería E3. ¿De acuerdo? Por decir algo. Alguien podría decir, híjole, ¿sabes qué? Es que eso te quedó horrible. ¿De acuerdo? ¿Por qué no mejor, en lugar de hacer todo eso, haces V1, V4, V2 y V3? Y dicen, si haces eso, pues aquí tendrías a E2, ¿sale? Luego aquí tendrías aquí a E3 y aquí tendrías a E1, ya se ve. Bueno, ahorita que se actualice, esto permite que queden todos en línea, ¿de acuerdo? Entonces se ve mucho mejor, ¿sale? Alguien dice, no, a mí no me gusta que queden así en línea. ¿Por qué no mejor colocamos V1, V2, V3 y V4? ¿De acuerdo? Los colocamos así en cuadradito y tendríamos aquí E2, por ejemplo. Luego aquí tendríamos E3 y aquí tendríamos a E1. No sé, o sea, estas tres estructuras representan el mismo grafo, ¿de acuerdo? Solamente en estructura, bueno, ni siquiera la estructura es distinta, simplemente ordenándolos de manera diferentes. Pero los tres preservan el número de vértices, el número de aristas y las relaciones entre los vértices y las aristas. ¿De acuerdo? Entonces estos tres grafos se dice que son isomorfos, ¿de acuerdo? Pero aquí la parte importante es nosotros para desarrollar el grafo solamente necesitamos de la información correspondiente a quiénes son sus vértices, quiénes son sus aristas y la relación de vértices finales para cada arista. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Siguen aquí? ¿Alguna, profe? Ok. Bien. Entonces vamos a avanzar con nuestras definiciones. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de el número de vértices y el número de aristas, ¿de acuerdo? A través de las siguientes definiciones. Definición. Llamamos orden del grafo G al número de vértices, ¿sale? De el conjunto B de G. O simplemente al número de elementos del conjunto B, ¿sale? Y lo denotamos por valor absoluto de B, que en realidad dentro de conjuntos nos referimos a su cardinalidad, y esto es igual a n, ¿sale? Con n, pues obviamente un número natural, ¿de acuerdo? Porque pues, el número de vértices es un número entero, ¿sale? Por otra parte,
llamamos tamaño de G al número de vértices. Al número de vértices, a ver, ese ya lo definimos. Al número de aristas de E de G y lo denotamos por valor absoluto de E o una M con M en los naturales. Esto es así si V y E son finitos. ¿De acuerdo? Si el conjunto de vértices o el conjunto de aristas son infinitos, en principio en este curso no va a suceder, ¿de acuerdo? Porque dentro de nuestra definición de grafo, lo que pedimos es que los conjuntos sean finitos. Sin embargo, teóricamente sí existe la posibilidad de que estos lleguen a ser infinitos. Si se llegan a encontrar que esto sucede, ¿sale? Decimos, son infinitos, diremos que G es infinito. Si el número de vértices o el número de aristas son infinitos, ¿sale? Diremos que el grafo es infinito, ¿sale? En este caso particular, N, que es el número de vértices, ¿de acuerdo? Es 9 y M, que es el número de aristas, es 10. Entonces estamos hablando de un grafo de orden 9 y tamaño 10, ¿de acuerdo? En este ejemplo que dimos aquí, el orden, ¿sale? N es 4, el orden es 4 y el tamaño M es 3, ¿de acuerdo? Entonces, si empezamos a definir propiedades de los grafos, hemos dicho de qué están formados. Están formados de vértices y aristas, ¿de acuerdo? Los vértices son los puntos, las aristas son las líneas que unen esos puntos. Hablamos de la información mínima para describir un grafo, ¿de acuerdo? Y empezamos a nombrar y a numerar sus objetos, ¿sale? Los llamamos vértices y el número de vértices nos da el orden del grafo y las líneas las llamamos aristas y el número de aristas nos va a definir el tamaño del grafo, ¿de acuerdo? Entonces esto es básicamente el objeto con el que vamos a estar trabajando y esto es lo que nos debe de quedar claro como una idea. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profe, gracias. No, profe. Perfecto. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí unos minutos.